Gente hermosa, mi gente bella, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este tu espacio, aquí tu amiga Jenny de Soltarot y como lo prometido es deuda, pues sí, mi gente, Cuba, el siguiente movimiento, cuando el tablero empieza a temblar. Cuba, mi gente bella de Cuba, gracias por estar. Gracias por tanta energía, gracias por todo. A ver, antes de comenzar, quiero agradecer a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias. Pasen por este mes de enero. Tengo una promoción. Voy a saludar a 3 miembros nuevos, que es Gómez Vaz. María Laura RM, María Link 95. Bueno, los miembros del canal tengo en la descripción, tengo el correo, mi correo. Pueden este mes de enero, solo por este mes de enero, pueden dejarme allí sus datos personales, por ejemplo, fecha de nacimiento y nombre completo y alguna situación o algún tema que quieran que lo consultemos con las cartas. Por simplemente ser miembros por este mes de enero para los miembros, pues mira, ya veremos en febrero qué otro regalito haremos. Vamos a estar subiendo muchísimos regalos para los miembros, claro que sí. Estamos en ello, así que muchas gracias. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos con Cuba. Voy con 3 cartas de este oráculo muy potente de los ancestros que siempre, wow. Ok, siempre genera mucha información. Confía y prospera, Cuba. Cuba, confía y prospera. Eres la luz, la bruja blanca. Llega la primavera para Cuba. El Señor se hace cargo con autoridad. Mira qué mensaje tan importante. Hay momentos en la historia, mi gente, en los que el ruido de fondo se apaga y solo queda el sonido seco de una pieza cayendo sobre el tablero. Eso es exactamente lo que estamos viendo en este preciso instante. Eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento, mi gente, porque mientras muchos siguen distraídos en deberías vacíos, en ideologías gastadas, en propagandas emocionales raras, el tablero geopolítico se está rodeando de personajes que están trabajando de verdad. Y no es una opinión, es un hecho. Después de Venezuela, el próximo gran foco es Cuba, ya lo está haciendo. Ya la primavera viene para Cuba, mi gente. Y quien no quiera verlo es porque no quiere aceptar la realidad. Confía y prospera. Yo siento que tengo bruja blanca hacia la luz. Pues mira, Cuba, después de tantos años de oscuridad, te toca ahora ser la luz, la guía blanca. La bruja blanca, la luz, qué bonito esto, porque sí, no es un secreto para nadie que durante muchísimos años a Cuba la ha cubierto un halo de energía oscura, de energía, por así decirlo, de energías muy oscuras, pero se ve un acto de disipación, es como que se acabó. Es como que, fíjate, qué belleza, el gran maestro aprende de las experiencias espirituales. Es literal lo que iba a decir, es un cierre kármico que viene para nuestra hermosa isla. Es como que se acabó un oscurantismo, se cerró una época de mucho oscurantismo, de mucho dolor, que durante décadas, fíjate algo, durante décadas Cuba ha sobrevivido, no por lo que ella misma genera, que pudiese ser muchísimo. Cuba tiene mucho que dar, pero durante décadas ha sobrevivido con oxígeno externo. Primero la Unión Soviética, luego Venezuela, después una red de alianzas opacas, petróleo subsidiado, favores cruzados, y todo turbio, todo oscuro, represión exportada. Pero hoy ese oxígeno se ha cortado. Ya ese oxígeno no fluye, se ha cerrado ese flujo y aquí es donde Donald Trump entra. Trump no juega a la diplomacia blanda, no juega a los discursos de bien intencionados. Trump juega a ganar. Y el gran maestro está de lado de las bendiciones, está del lado de la época clara, bonita, limpia que viene para Cuba, de la primavera que viene para Cuba. Y esto es muy importante. Le guste o no a los factores políticos, X, Y, Z, guste o no gusta, a Cuba le llega la libertad. Claro que sí. Cuando Trump señala un objetivo, no lo hace por capricho, sino porque es el momento y es la oportunidad para hacerlo. En el fondo tenemos las montañas,
Aquí nos hablan, mi gente, de mantenernos firmes, mantenernos firmes, mantenernos en pie, mantener el alma, el corazón caliente, ardiendo, porque los momentos que vienen son desafiantes, son muy fuertes, claro que sí. Cuba ya en este instante se sabe, lo sabemos, no es un secreto para nadie, es un régimen muy agotado. Voy a sacar 2 cartas más de este hermoso oráculo, porque está fluyendo muy bien. Cuba hoy es un régimen agotado, exterminado, no solo ideológicamente, eso murió hace mucho, sino estructuralmente. Mi gente, la isla está quebrada, claro que sí. Guardiana del aire, guardiana de los animales. Tenemos acá en el fondo la doncella del escudo. Haz planes y céntrate. Fíjate qué bonitos mensajes y qué bonitos estos oráculos para Cuba, porque nos habla de mucha fuerza que viene por medio del aire hacia Cuba. Mucha fuerza, mucho movimiento a nivel de agua también, de confiar en tus instintos, de saber cuándo llega el momento, cuándo es el momento. Importante cambiar la percepción, en mucho movimiento de aguas. No hablo solamente de aguas a nivel de la isla, sino aguas internas, aguas en el corazón, en el cuerpo, de instinto, de saber confiar cuando llega el momento adecuado para actuar. Esto va a ser distinto, me están diciendo que va a ser muy distinto con el proceso que está ocurriendo en Venezuela. Es momento y se están haciendo planes y de centrarse. Oye, amigos cubanos, esto es hermoso, porque esta isla está quebrada, sin energía, sin liquidez, sin credibilidad. Y lo más importante que ahora mismo lo sentimos y es sin miedo al cambio. Porque cuando el pueblo pierde el miedo, el régimen empieza a contar sus segundos y sus días. Las protestas del 11J no fueron un episodio aislado, fueron una grieta, y las grietas, cuando se ignoran, se convierten en derrumbes. Trump lo sabe, Washington lo sabe, y La Habana, aunque lo niegue, también lo sabe. Por eso el discurso ha cambiado. Ya no se habla de diálogo, ya no se habla de acercamientos, ahora se habla de acción, de momentos, de consecuencias. El mensaje es brutalmente claro, mi gente. Y aquí es donde muchos se equivocan. Voy a dejar estas 3 acá, así, porque me van a servir mucho de guía. Preciosas energías, claro que sí. Y vámonos allá al tarot. Vámonos al tarot. Tengo este por acá. Wow, qué bonito. Esto no va, mi gente, no se equivoquen. Esto no va de invasión militar. Eso es lo que repiten los que no entienden cómo funciona el poder real del siglo XXI, mi gente. Esto ha ido trabajándose poco a poco. Caballero de copas, 2 de copas, la estrella, para Cuba viene el milagro, y la rueda de la fortuna. Tenemos acá 7 de copas. Mira cuánta copa, mira cuánta fortuna, cuánto milagro para Cuba. La estrella es el milagro que se hace realidad. Es el que mucho espera, mucho recibe. El milagro cumpliéndose en Cuba. Qué bonito, la rueda de la fortuna, un giro de 180 grados. Acuerdos que se hacen, acuerdos que ya se han hecho, como por así decir, los pactos que ya se han firmado. El caballero de copas llegando con la copa directamente hacia Cuba. Me siguen hablando de mucha agua, las copas son agua, representan. Recuerda que la isla también, la energía de Cuba es muy de agua, una energía muy de agua ancestralmente. Así que ahora mismo las aguas de Cuba están muy movidas, el giro es obvio, es evidente. 7 de copa es el ofrecimiento, las manos que están ofreciendo, el apoyo, la ayuda, no solamente a nivel, que es lo primero, porque es lo primordial a nivel de ayuda de abastecimiento sanitario, ayuda humanitaria. Es lo que se está abriendo, es el camino que se está abriendo inicialmente, lo que necesita Cuba en este momento, ¿no? Aparte de la electricidad, del agua, es el apoyo a las personas, a los niños, a la gente mayor, a la gente de la tercera edad, a los enfermos. Todo esto se está previendo. Mi gente, esto no es
Esto ha venido dándose desde hace muchos años. Ha funcionado esto de la asfixia económica dirigida, aislamiento estratégico, ruptura de redes de apoyo. Es la única manera de desestabilizar y de descontrolar a estos innombrables que lo que han hecho es mantener la isla presa y encarcelada. Es el mismo manual, mi gente, es el mismo manual, pero esta vez sin errores románticos. Sin errores románticos. Cuba, que dependía de Venezuela, ya no puede sostener, ya Venezuela no puede sostener a nadie. Ese eje se rompió. Mira que quedó, la barajé, estuvo en el fondo y ahora está arriba. La ayuda llega, mi gente, la ayuda es inmediata. Cuando se rompe un eje, esta carta me habla mucho de Cuba, ya te voy a decir por qué. Mira el trabajo en la tierra y el golpe final. Fondo de la baraja tenemos caballero, reina de copas. Fíjate que todo prácticamente es copas y la acción que se pone, el trabajo que se pone en la tierra, la mano de obra, el trabajo fuerte, el trabajo en equipo. Me están hablando de un tumbe, un quiebre inmediato, instantáneo de lo que viene siendo la dictadura cubana. Aquí no va a quedar nada de esta gente en pie. Esto sí va a ser desterrado desde la raíz, porque ya ni siquiera ellos se pueden sostener. Digo que esta carta me recuerda mucho a Cuba porque es el paje de fuego, el paje de bastos, es el inicio, es el comienzo, es la tierra floreciendo, la tierra siempre fértil. Y me encanta esta baraja porque igual que la reina de oros, habla mucho de lo que es la gente cubana, del sazón cubano, de la alegría de Cuba, de la alegría de los bastos, de ese siempre mantenerse firme a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos tristes. Wow, y no podemos olvidarnos aquí que tenemos muchas figuras de la corte saliendo. La reina de copas se implanta en Cuba con mucho corazón, mucho amor, mucho trabajo, mucho esfuerzo de su gente. Me gusta mucho esta intencionalidad del pueblo cubano porque está presto y dispuesto para trabajar desde el minuto cero. Y ya se está haciendo, ya lo están haciendo. La gente con sus propias manos se hará su destino, se hará su futuro. Y lo están haciendo, prácticamente ya la gente de Cuba está sembrando las semillas y con el milagro, la venia del Creador, todo esto va a dar unos frutos increíbles. Wow, qué bonita lectura para Cuba, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Hay alguna pregunta que tengamos? Bueno, viendo evidentemente hemos visto que Díaz-Canel, una gran debilidad, primera vez en la historia de la Revolución Cubana que le echa la culpa al Partido Comunista. Este derrocamiento, este desmorone del sistema tiránico cubano, ¿será por dentro o hará falta algún tipo de ataque, algún Mira, tipo allá, de elección sí, de violencia? mira, paje de aguas, más aguas. Pues mira, mi gente, aquí viene movimiento por aguas, mucho movimiento por aguas. Me estaba quedando por fuera esto, ¿no? Caballero de aguas viene, aquí movimiento a nivel marítimo también, movimiento de bastos, movimiento de embarcaciones dirigiéndose a Cuba. Mi gente, esto no es algo, esto no es burocracia, fíjate algo, 9 de pentáculos. Hay algo que los burócratas no entienden, pero Donald Trump sí lo entiende perfectamente. Cuando el pueblo percibe que el poder ya no es eterno, está débil, está mordido de cocodrilo, que ya no... recuerden que Díaz-Canel y toda esta gente, toda esta cúpula, están picados de gusano, ya no tienen la fuerza, el pulmón que tenían para mantenerse, ya no tienen prácticamente de dónde agarrarse, y el pueblo lo sabe. El pueblo lo sabe y los van a morder, los van a ver caer y los van a morder. Ya el pueblo no tiene miedo y el pueblo está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por terminar de arrancar a esta mala hierba. Sí, señor, Cuba está en este punto exacto. Los jóvenes no creen en lo que llamaban ya la revolución, los médicos no creen en el sistema, los militares no creen en el discurso y los dirigentes ya solo creen en salvarse a ellos mismos. Esto no es estabilidad, esto es descomposición, mi gente. Así que esto no va a hacer falta mucho movimiento. Ya está tomada la decisión y sí va a haber intervención, va a haber un movimiento de intervención, movimiento de
porque es necesario no solamente para terminar de derribar lo que ya está implantado o terminar de sacar la mala hierba, sino que también para poder aportar los suministros necesarios a la isla. Importantísimo. Esto lo veo yo en medio de un cierto alboroto. Se puede generar, sí, en el medio va a haber un cierto alboroto, desestabilización, la gente se puede estar en la calle, la gente va a querer tomar, como por así decirlo, justicia por sus manos, la gente se va a embravecer, va a haber un movimiento social importante, pero corto porque los que están a la cabeza del régimen cubano ya no tienen nada que hacer ni para dónde coger. Ellos como que más bien digan, pues agárrenme y llévenme porque para estar aquí mejor estar en otro lado. Muchos ya pensaron en irse, ya se estarán yendo. Así que Cuba, por las energías que estoy viendo en este instante, por las energías que estoy percibiendo en este instante, Dios permita que así sea. Tus divinidades sagradas, benditas, así lo permitan. Empieza la primavera en Cuba, claro que sí. A comenzar desde cero, mi Cuba, a comenzar desde cero. A comenzar a dar esa tierra, a comenzar a limpiar el terreno, a volver a sembrarlo. Y mira que tú tienes semillas bastante. Tu semilla es divina, Cuba, tu semilla es divina, tu semilla es de luz, de florecimiento, de abundancia. Como ustedes mismos dicen, de mucho H. Se acaba, mi gente, se acaban la tormenta, se acaban los días de oscuridad, no solamente para Cuba, esto es algo a nivel global, las energías se están moviendo a nivel de una manera increíble, vamos a seguir en oración, vamos a seguir apostando por esta línea de tiempo en el que la libertad reina para todos los pueblos por igual. Caen las dictaduras de Venezuela, cae la de Irán, caerá la de Cuba, está cayendo la de Cuba, se liberará también a Nicaragua en su debido momento, se limpian los territorios, se limpian el dolor, se limpian las cárceles, saldrán porquerías, claro que sí, porque esta gente tiene años haciendo lo que está haciendo y lo ha sabido hacer. El daño que han hecho lo han sabido hacer, pero mi gente bella, mi gente hermosa, la luz sale, la luz brilla por sobre la oscuridad y ha llegado el momento, mi gente bella, mi gente hermosa, de Cuba, ¿sí? Creo que hay un suceso que muy poca gente lo ha analizado a profundidad. Si nos ponemos a ver, el 30% de la fuerza marítima de Estados Unidos, la fuerza naval, está en el Mar Caribe. Y para atrapar a Nicolás Maduro solamente usaron 30 helicópteros y 100 soldados, menos del 1% de esta fuerza. Si tenemos toda esa fuerza militar en el Mar Caribe, creo que le podríamos consultar a las cartas si el plan es mucho más amplio, si pudimos abrir el compás, es mucho más amplio que Venezuela y ahí entra Cuba y otros países, México, no sé qué nos dicen las cartas. Reina de copas. Wow, es que creo que tengo, si me pongo a sacar, creo que tengo prácticamente todo el mazo de las copas acá. Es un sí rotundo. El emperador, y tenemos aquí el señor que viene siendo el símil de la carta. Sí. Este vikingo está en sus embarcaciones, él no está jugando, él no ha sacado toda esa flota para ir a pescar, ni para derribar 4 lanchas, ni para llevarse nada más a Nicolás Maduro. No, señor, ya que se va a hacer el mandado, se hace completo. Cuba es el símbolo final de una era en América Latina oscura. Es la última pieza del relato romántico de la izquierda autoritaria. Si Cuba cae, mi gente, y Cuba va a caer o se ve obligada a transformarse, todo el relato se derrumba. Ya no habrán excusas, ya no habrán bloqueos a lo que culpar, ya no habrán épicas revolucionarias que vendan los ingenuos, que se le vendan a los ingenuos, y eso es lo que realmente aterra a muchos. Por eso vamos a ver y estamos viendo. Por eso estamos viendo a intelectuales, entre comillas, periodistas, activistas políticos occidentales defender a Cuba con uñas y dientes, desde países libres, con sueldos en euros y en dólares, con neveras llenas y libertad, llenos de hipocresía, porque es muy fácil, como está pasando con Venezuela, es muy fácil defender estas dictaduras desde la libertad. Todo eso se va a caer y todo eso se está cayendo. Me gusta la pregunta que has hecho, me gusta mucho el contexto en el que la estoy viendo porque es un sí rotundo. La luna
arcano mayor de la luna nos dice todo lo que está por debajo, todo lo que está oculto sale a la luz. Toda la oscuridad sale a la luz y muchas cosas nos vamos a estar enterando. No solo la libertad, Venezuela, Cuba, me hablan muy a mediano plazo Nicaragua, pero es que la limpieza tiene que ser general. Mucho también se está hablando del tema de México, de Colombia. Es que tiene que ser una limpieza muy amplia, sostenida en el tiempo. Tiene que durar un tiempo esta limpieza haciéndose, ya que la podredumbre es muy grande. Esta gente, estos tentáculos de la oscuridad han llegado muy adentro, muy oscuro, muy profundo, pero se están cortando y se les han ido cortando a cada uno la raíz central. La luna nos habla en este momento junto con el emperador, no es para asustarse, es para estar preparados de todo aquello que va a salir, de todas las polillas que van a salir volando, de toda la porquería que vamos a ver, de todo lo que va a emerger, noticias que jamás y nunca nos hubiésemos imaginado escuchar, pues las vamos a escuchar. Mira, aquí está. Sí, señor, la batalla, la pelea está servida en bandeja de plata. Donald Trump y las flotas de él no se va a dejar vencer por nada ni por nadie, no es momento para hacerlo. Tiene todo a su favor para el triunfo, para triunfar, para reconquistar estos territorios, pero con el bien y con la libertad y con la independencia de vida de cada uno. Mi gente bella, mi gente hermosa, qué lectura más potente, qué lectura más fuerte, me ha gustado mucho, mi gente de Cuba. Gracias por tu atención, gracias por estar. Me quedo con un muy buen sabor de boca, con un muy buen sabor de energía, porque esto está en proceso. Por lo que estoy viendo, esto se está dando, esto va a ser noticia, de hecho ya está siendo noticia, así que mi gente de Cuba, a prepararse porque vienen momentos de trabajo duro, trabajo fuerte, de echar para adelante, igual que Venezuela. Un beso, mil bendiciones y como dicen ustedes, con mucho H.